Hola, ¿qué tal? Yo soy Miranda de Tu Podcast con Miranda. Gracias por estar aquí. En el episodio anterior hablamos de los propósitos, de los sueños, de aquellos que nos mueven por dentro. Pero hoy quiero ir un paso más profundo. Hoy vamos a entender qué pasa dentro de nuestra mente y nuestras emociones cuando sentimos que no tenemos propósito, cuando nos sentimos perdidos, cansados o vacíos. Para eso me acompaña hoy un invitado muy especial, un psicoterapeuta que nos ayudará a mirar el propósito desde un lugar más humano, más real y más sanador. Javier Leal. Muchas gracias, Javi, por acompañarnos el día de hoy. Miranda, es un gusto enorme poder estar, ya tenía tiempo queriendo estar aquí en Podcast con Miranda. Se da la oportunidad y agradecido, muy contento de estar aquí contigo, dando nuestro granito de arena en lo que pueda servir. Ya lo teníamos planeado y nomás no se nos daba. Tengo unas preguntas que en el episodio pasado estuve ya hablando de esto desde el punto psicoterapeuta. ¿Cómo se define el propósito de vida? No desde lo espiritual, sino desde la mente y las emociones. Una pregunta muy profunda, muy interesante. Y yo creo que más que ver desde la psicoterapia, tiene que ver con la parte, como tú lo manejas bien, la salud mental, desde las emociones. El propósito tiene que ver con motivaciones internas que la persona pueda tener. Podemos estar hablando de la motivación extrínseca. ¿Qué es esto? Aquella motivación que viene desde adentro, aquella motivación que no ocupo el estímulo de afuera para yo empezar a hacer cosas. Cuando las personas trabajan en psicoterapia y estamos trabajando la autoconfianza, estamos trabajando la seguridad en ellos mismos, llega un momento en que la persona, son muchos factores los que pueden influir. Punto principal, podemos hablar desde el campo bioquímico cerebral. Si la persona tiene una descompensación en cuestión de neurotransmisor, y estamos hablando de una posible depresión o ansiedad, la persona no se va a sentir motivada y por lo tanto si no se siente motivada no va a continuar proyectos de vida o lo podría dejar interrumpidas. Número 2, podemos tener la cuestión bioquímica adecuada, pero a lo mejor el entorno no es el más saludable para la persona, una dinámica familiar disfuncional donde a lo mejor puede haber una dinámica hostil, discusiones, alguna situación de familia en separación de padres. Anyway, eso influye también para que la persona se sienta desmotivada, pero ahí estamos hablando de la motivación extrínseca. Entonces, si los factores afuera, sociales, familiares, no son los óptimos, la persona sea resiliente y se potencialice y los haga. O número 2, que la persona deje de hacer aquellos proyectos que le pueden hacer crecer. Y ahí estamos hablando de un propósito. Cuando las personas no tienen definido su propósito, eso lo podemos ver como más en los jóvenes, a veces que no saben qué estudiar, que no saben qué carrera tomar, que todavía no saben qué quieren, qué presión hay en ellos, o sea, cómo impacta psicológicamente esa etapa de la vida. En esta pregunta que tú me haces, Miranda, yo creo que tiene que ver mucho con la cuestión de la comunicación que puedan tener nuestras figuras de protección, ¿no? Aquellas figuras de amor que están con ellos, llámese padre, tutores, abuelos, que puedan estar al cuidado de ellos. Yo creo que si hay una adecuada comunicación, y muy importante, que los hijos se sientan escuchados, se sientan atendidos, porque muchas veces en la función del papá o la mamá, en el querer lo mejor para los hijos, existe la posibilidad que exigimos, se puede exigir de más. Y llega un momento que en lugar de tener un hijo que se sienta cómodo, estamos formando hijos estresados, hijos ansiosos. Entonces, llega un momento en que, no, ¿para qué le pregunto a papá? ¿Para qué le pregunto a mamá? Si ya sé que me va a responder. Mejor empiezo a buscar afuera lo que con un amigo con quien me puedo orientar, donde mínimo si me voy a sentir escuchado, pero llega un momento en que son tantas ideas, hay que ver también la etapa de vida. Si estamos hablando de una adolescencia, pues imagínate la revolución de situaciones que puede estar pasando un adolescente, y esto influye para que este menor pueda tener una confusión en definir qué es lo que quiere para su vida. Entonces yo creo cuando toco el punto principal de la comunicación no es hablar, sino saber escuchar. Entonces si un hijo se comienza a sentir escuchado,
se empieza a sentir que lo que él dice vale, es considerado, lo toman en cuenta, entonces ese hijo va a aprender a escuchar. Y entonces ahí es donde él puede definir qué es lo que quiere para su vida en el campo profesional. ¿Qué es lo que quiero? ¿Sabes qué, papá? Quiero prepararme una carrera técnica y me quiero ser un soldador, pero quiero poner un negocio de soldadura y me quiero ir a tal estado a trabajar porque puedo hacer un negocio, quiero ser mi propia empresa. Ah, qué padre. Ah, ¿sabes qué, papá? Quiero ser un futbolista, un deportista, un atleta y me quiero estudiar a la universidad. ¿Sabes qué, papá? Quiero hacer esto, otro. Entonces, si el papá o la mamá se siente, el hijo se siente escuchado con ellos, orientado, aceptado, entonces las posibilidades de que sepa qué es lo que quiere son altas. Pero si la dinámica no es adecuada y el hijo no está encaminado de una forma donde tenga una orientación y a lo mejor está en la dinámica con los amigos, en la calle, como dicen, es bien importante saber con quién nos desenvolvemos porque ahí es donde vamos a aprender lo que queremos para un futuro. Entonces, si se va juntando con personas que a lo mejor no tienen un proyecto establecido, pues yo creo que ahí viene también la confusión. Ah, quieres estudiar la carrera, ¿sabes que esto ya sabes, vas a perder el tiempo, de flojera, que te vas a ir, ganas más dinero de esta forma? Entonces, ahí es donde empiezan a llegar las confusiones. ¿El propósito se encuentra o se construye? Yo creo que tiene que ver de una forma integral, Miranda, porque como mencionaba en la pregunta inicial, es bien importante considerar los factores motivacionales. Punto número 1. Si la persona se siente motivada, yo creo que va a tener propósitos de vida. Si la persona tiene una comunicación saludable, yo creo que la posibilidad de tener propósitos en la vida son altos. Si la dinámica en la familia es saludable, es funcional, donde se sienta en un área de protección, yo creo que los propósitos ahí van a estar. Entonces, una cosa lleva a la otra. Si tengo una dinámica, tengo una motivación, un propósito muy propio, pues va a salir de mí, va a estar ahí adentro, pero también dentro de los propósitos que yo quiera en la vida, porque miro lo que hace papá, miro lo que hace mamá, lo que hace mi abuelito, miro que tienen las empresas, miro que se están trabajando, que es la empresa familiar. Ok, yo quiero tener mi propia empresa, pero también al mismo tiempo en el camino de crecimiento de vida voy a conocer nuevas áreas y ahí es donde yo puedo construir nuevos propósitos. Muchas personas dicen, tengo todo, pero me siento vacío. Eso lo vemos mucho como en los artistas. Es que dicen, después del show se acaba todo, ¿no? Tienen dinero, tienen fama, pero a veces sí se sienten solos, se sienten vacíos. Ese es un punto... No tienen propósito. ¿Se podría decir eso? Yo creo que sí podrían tener propósito, pero yo creo que estamos hablando de situaciones más de tipo psicológico no resueltas, como por ejemplo, te pudiera decir una persona que tiene un problema de adicciones y tiene padres empresarios donde aparentemente no falta absolutamente nada. Y te pongo el ejemplo, ¿no? Padres con grandes negocios, grandes empresas, pero en la dinámica de él es que cuando yo era niño, refiriéndolo a él, ¿no? Cuando yo era niño, pues mi papá se la pasaba viajando, mi mamá se la pasaba en el grupo de amigas, y pues yo me la pasaba solo en casa. Cuando yo tenía un cumpleaños, mi papá me regalaba boletos de avión para irme con 5 amigos a Cancún, Acapulco, donde yo quisiera ir. Pero ¿qué más diera yo que se pasaran un fin de semana conmigo? ¿Qué más diera yo que mis papás me dieran tiempo de calidad? No es el dinero que necesito, no son los carros, no son los viajes, no son los negocios. Ocupo el tiempo de calidad de quién? De las figuras más importantes para mí, que son mis padres. Entonces, la familia. Contestando a tu pregunta, ese vacío puede venir por áreas no resueltas, por esferas de vida no resueltas, donde a lo mejor no están ciclos cerrados, donde hay ciclos abiertos, donde hay huecos no cubiertos en calidad de vida, en comunicación, en la necesidad de sentirme amado, sentirme aceptado por parte de las figuras más importantes para mi vida, que son estas figuras de autoridad y de amor. Entonces, yo creo que esos huecos, esos vacíos pueden venir por esa situación donde puede haber áreas no cubiertas a nivel de la infancia, de la adolescencia, como seres humanos, ¿no? Esos niños en casa.
Ok. La falta de propósito puede generar o puede traer depresión, ansiedad. Yo creo que el no tener un propósito, es que hay diferentes tipos de propósitos que podemos tener, propósitos pequeños, es como cuando hablamos del campo empresarial, corto plazo, mediano plazo, a largo plazo, si queremos realizar algo, ¿no? Algún tipo de proyecto. Entonces van a haber proyectos de gran escala, van a haber proyectos pequeños. Y yo creo que el propósito tiene que ver desde que nos levantamos, el propósito de tender mi cama, el propósito de arreglar mi cuarto, de ver mi cuarto pintado, de ver mi cuarto ordenado, de ver mi cuarto como yo quisiera, el ideal de mi cuarto, porque ahorita que mencionan la palabra ideal influye muchísimo. ¿Cuáles son los ideales que yo tengo de vida, pero cuáles son mi realidad de lo que está pasando en este momento? Entonces, cuando choca la situación ideal con mi realidad, ahí es donde puede venir el conflicto, ahí es donde puede venir sentirme triste, es donde puede venir sentirme que no estoy logrando lo que quiero, es donde puedo sentirme de una forma que a mi edad no estoy cubriendo lo que como quisiera mirarme, está pasando el tiempo, y esto es algo que escuchan mucho las personas, ¿sabes? Que siento que se me da el tiempo y no estoy cumpliendo mis objetivos. Entonces, aquí es bien importante también en esos propósitos, en esos proyectos, qué tan tangibles pueden ser, Miranda, porque si yo puedo tener, no, sí, anda, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero tener tantos proyectos, pero si son inalcanzables, pues no los voy a hacer. Sí es un propósito, pero es un propósito que no voy a lograr hacer. ¿Por qué? Porque están inalcanzables con mi realidad, con lo que la posibilidad de lo que yo puedo hacer. Entonces, esta parte es muy importante, porque si la persona tiene propósitos inalcanzables, pues yo te preguntaría, ¿cuántos propósitos va a lograr hacer? Sí tiene propósitos, pero no los va a cumplir. Si la persona dice, ok, yo le doy un sentido a mis propósitos, desde los propósitos en el corto plazo que sí puedo hacer, desde mi casa, desde mis carros, desde mis estudios, y de ahí ir creciendo los propósitos de vida. Es que yo quiero tener un carro, yo quiero tener una casa, yo quiero comprar una segunda casa, yo quiero trabajar en tal oficina, quiero abrir mi propia empresa, quiero viajar a Europa, si te fijas, la escala de los propósitos están creciendo. Entonces no es lo mismo mi propósito de tener la cama todos los días o mi propósito de irme a Suiza, Francia, España. O sea, son dos propósitos, pero ¿cuál es? Mucho dinero de diferencia. Exactamente. Entonces, ahí cuando hablamos de propósito, la persona pudiera tener propósitos, pero a lo mejor dice, oye, tiene propósitos, pero no lo logra. Claro, hay que analizar qué tan objetivos o qué tan subjetivos pueden ser esos propósitos en su dinámica de vida. Las heridas de la infancia, una infancia difícil. ¿Crees que las personas que pasaron por cosas fuertes de niños tengan más difícil la vida para encontrar el propósito ya estando pues de adultos, ¿no? Ya siendo tal vez padres de familia, que sus propósitos se vean afectados por la infancia? Mira, aquí yo creo que puede variar entre las personas la palabra resiliencia. La palabra resiliencia tiene que ver con aquella fortaleza que la persona va teniendo ante las adversidades. Entonces, hay personas que pueden tener situaciones traumáticas en la infancia, X experiencia, donde pueden haber situaciones de accidentes automovilísticos, situaciones familiares de pérdidas, pero llega un momento en que el niño, el adolescente o la persona, de alguna manera, logra salir adelante y no se mira vulnerado ante la situación. El ejemplo no es claro, ¿no? Donde está el niño viviendo entre padres ricos y el niño termina primaria, termina secundaria, preparatoria, universidad, hablando que en México, ¿no? En Estados Unidos también pasa, entonces el niño jamás consumió drogas. Ahí estamos hablando en caso de resiliencia. El niño siguió estudiando, terminó universidad, y dices, ¿cómo es posible que puedo terminar la universidad sin sus padres? Estaba súper disfuncional la familia. ¿Cómo es posible que puedo lograrlo? Ahí hablamos de resiliencia. Sin embargo, hay otros casos también donde las adversidades, las situaciones de vulnerabilidad, donde son expuestos menores y traumas infantiles, sacan ese coraje, esa energía para empezar a crecer y hacer cosas para salir precisamente de esa situación. Entonces, son personas que son muy buenos en todo lo que hacen, empiezan a crecer, empiezan a realizar proyectos fuertes de vida y los logran.
Y están otro tipo de personas donde a lo mejor se miran vulnerables, limitados en lo que quieren hacer, y es como no concluyo lo que quiero. Sí quiero, pero no sé cómo continuar. Entonces ahí es donde podríamos hablar de que afectaría de alguna manera estas situaciones de experiencias traumáticas en este tipo de personas. Pero entre una persona y otra persona hay una diferencia. Como última pregunta, ¿cómo afecta emocionalmente a una persona cuando va persiguiendo propósitos que no son suyos, que son impuestos? A veces los padres quieren que los hijos hagan cosas, son propósitos que tal vez no cumplieron los padres. ¿Cómo afecta a un joven ese tipo de propósitos impuestos? Una situación, y te hablo de comentarios que hacen las mismas personas que han vivido ese tipo de experiencias. Lógicamente hablamos de un enojo. Cuando la persona es consciente que no quiere y que se le impuso, pues lógicamente hablas de una persona con frustración. Hablas de una persona que está haciendo lo que no desea y lo dice abiertamente. Es que yo no quiero, pero mi papá quiere que estudie y él me está pagando la escuela. Entonces, hay otras situaciones donde la misma persona dice, es que yo quiero ser de tal profesión porque toda mi familia es y los despachos los tenemos, entonces yo quiero ser un abogado más, un doctor más. Entonces, ahí es diferente la dinámica porque la persona está estudiando, pero sucedido que ante esa presión social, familiar, y no bien la presión propia, porque a lo mejor los papás no le exigen, pero es una exigencia propia de cómo voy a defraudar a la familia si toda mi familia es un despacho de tal o tal profesión. Llámese arquitectos, ingenieros, abogados, médicos, anyway. Entonces la presión ya es propia, es como yo, es como el chavo que quiere ser artista cuando todos son científicos, ¿no? ¿Cómo, bro? ¿Cómo quieres ser pintor? ¿Cómo quieres ser esto cuando todos te estamos dejando este legado de trabajo? ¿Cómo es posible? Eso es en el campo cuando a lo mejor hay rigidez en la toma de decisiones de los padres, ¿no? Porque sí nos ha tocado situaciones donde los papás apoyan totalmente. Estudia lo que te haga feliz. Estudia, busca tu sueño, ¿no? Y si estás padre. Sin embargo, también está la otra situación donde, y no es juzgar, porque a fin de cuentas los papás lo hacen como una forma de amor donde te estamos dejando todo esto para que no batalles. Nada más que lo que no se alcanza a comprender es como sí, pero no me gusta, ¿no? Entonces, son varios puntos de vista que pueden influir, pero yo creo que lo que las personas que han mencionado este tipo de situaciones la tienen que ver más relacionado con la frustración. Son personas que se sienten frustradas al estar realizando algo que no les agrada. Hay personas que terminan tu carrera y van y dicen, toma papá, toma, aquí está tu título, ya te cumplí, déjame hacer lo que yo quiera. Entonces cambian la dinámica. Pero imagínate, son tantos años de vida invertidos en algo que no quiero. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles a las personas que nos escuchan para finalizar? Primeramente, muy agradecido por la invitación, Miranda. Yo creo que son temas muy fructíferos, muy constructivos, temas que nos pueden dejar una reflexión, un aprendizaje, donde lo más bonito y lo más importante es cómo llevar toda esta información a la práctica diaria, darnos cuenta que los niños es lo principal, es lo más maravilloso que tenemos ahorita y son el futuro del mañana. Es importante que nosotros como adultos, en el aquí y en el ahora, tener esa conciencia, el darme cuenta de cómo potencializar a estos niños que están ahorita creciendo, que vienen con dinámicas muy diferentes, con potenciales muy diferentes. Es como saberlos encaminar, invitarlos a la importancia de tener una comunicación amplia, precisa, el saber escuchar, más que hablar muchas veces, evitar hablar. Ok, soy el adulto, soy el que probablemente sé qué te va a ser lo mejor para ti, pero también hay que recordar que no te preocupes de todo lo que le digas a tus hijos, preocúpate de que siempre te están observando. Entonces,